Eran las 3:17 de la tarde de un sábado cuando mi teléfono vibró sobre la encimera de la cocina. Era Elena, mi hija, la misma que llevaba exactamente 7 años seguidos sin invitarme a su cumpleaños. Y lo primero que escuché, sin un hola, sin un mamá, con esa voz fría y calculada que ya casi no reconocía como la de mi niña, fue esto. Yo y Rodrigo nos vamos a instalar contigo. Ese ático va a ser nuestro de todas formas. Hazte a la idea. Silencio. Solo silencio de mi parte. Sostuve el teléfono con más fuerza y sentí el frío del cristal en la palma de mi mano. Respiré despacio, cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, sonreí. Una sonrisa que ella no podía ver, pero que yo necesitaba para mí misma. Dije con toda la calma del mundo, «Entendido, Elena», y colgué. Lo que mi hija no sabía en ese instante era que 28 días después, cuando abriera la carpeta azul que yo ya tenía preparada en el cajón de mi escritorio, todo lo que creía tener calculado se le iba a desmoronar entre los dedos como arena mojada. El café seguía frío en la taza. El sol de octubre seguía entrando oblicuo por la ventana de la cocina. Pero algo había cambiado en ese momento de forma irreversible. Algo que llevaba años acumulándose, como agua detrás de una presa que ya no aguanta más, acababa de encontrar su primera grieta. Durante los segundos siguientes a esa llamada, el tiempo se volvió extrañamente lento. Escuché el tic-tac del reloj de pared de madera oscura que me regaló mi madre hace 35 años. Ese reloj que huele a barniz viejo cuando hace calor. Escuché un autobús que frenaba en la calle de abajo. Unas voces de niños que jugaban en el parque de enfrente. El rumor cotidiano de una tarde que para el resto del mundo era perfectamente normal. Y escuché, sobre todo, el silencio de mi propio apartamento. Un silencio que ya no me asustaba como antes, pero que esa tarde tenía un peso diferente. Un peso que se posaba en los hombros sin pedir permiso. ¿Sabes qué fue lo más curioso de todo? Que lo primero que pensé no fue en la rabia, ni en los 7 cumpleaños que Elena celebró sin mí, ni en todos los mensajes que mandé al vacío durante años. Lo primero que pensé fue, ya era hora, pero para entender por qué reaccioné así, necesito que te sientes conmigo un momento, porque lo que pasó entre Elena y yo no empezó esa tarde de octubre, empezó mucho antes. Empezó el día en que me di cuenta de que para mi propia hija, yo no era su madre, era un estorbo. Me llamo Patricia Morales, tengo 61 años. Nací en Guadalajara un martes de abril lluvioso, segunda hija de 4 hermanos, en una familia sin muchos pesos, pero con algo que el dinero no compra: dignidad. Mi madre lo repetía siempre mientras fregaba los platos o planchaba las camisas de mi padre. Dignidad, Patricia. Pase lo que pase, eso nadie te lo puede quitar. Esas 2 palabras me acompañaron toda la vida, y hubo momentos en los que fueron lo único que me quedó. Me casé con Aurelio a los 24 años. Ingeniero civil, hombre callado y trabajador, de los que no dicen mucho, pero cuando hablan, vale la pena escucharlos. Nos conocimos en la boda de una prima mía, y en 6 meses ya estábamos planeando la nuestra. Tuvimos a Elena a los 26. Y te mentiría si te dijera que no fue el mejor momento de mi vida. La tomé en brazos por primera vez en aquella sala de hospital, con olor a antiséptico y luz blanca fría, y pensé que jamás necesitaría nada más en el mundo. Que con aquella criatura pequeñísima, mirándome con los ojos cerrados, mi vida ya estaba completa. La vida es muy buena engañándonos con esos momentos perfectos. Los primeros años fueron buenos. Aurelio conseguía proyectos. Nos mudamos a un apartamento más espacioso y Elena creció feliz, con buenas notas y esa energía que solo tienen los niños que se saben queridos. Yo era feliz, completamente, genuinamente feliz. Eso también hay que decirlo, porque esta historia no solo es de dolor. Aurelio falleció cuando Elena tenía 17 años, un infarto fulminante, un martes por la mañana, mientras desayunaba. No hubo tiempo de despedidas. No hubo tiempo de nada, y de un día para otro éramos solo Elena y yo. 2 mujeres solas en una casa que de repente me parecía demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado llena de él en cada rincón.
Trabajé doble turno durante años para que Elena pudiera terminar la universidad. Limpieza de oficinas por las mañanas, recepcionista en una clínica dental por las tardes. Llegaba a casa con los pies destrozados y las manos ásperas de los productos de limpieza, y aún así me sentaba con ella a repasar apuntes, a escuchar sus problemas, a ser su red de seguridad. Porque eso es lo que hacen las madres. Y la semana después de su graduación, Elena me dijo: «Mamá, creo que necesito mi espacio». Tenía 22 años. Lo entendí. La ayudé a hacer las maletas, a cargar las cajas en el coche de una amiga, a desmontar el cuarto que había sido suyo durante toda su vida. Vi el coche desaparecer por la esquina desde la puerta del edificio. Subí las escaleras, cerré la puerta y me senté en el suelo de la cocina porque las piernas, sencillamente, no me aguantaron más. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrita al canal y deja tu me gusta. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando en este momento. Me importa mucho saber hasta dónde llegan estas palabras. Bien, ¿dónde me quedé? Elena se fue. Y yo, que llevaba 35 años siendo madre, esposa, hija y trabajadora, me quedé completamente sola por primera vez en mi vida. Tenía 48 años. No era mayor para empezar de nuevo, pero tampoco me sobraba la energía para encontrar el camino sola. Lo que no me esperaba era que la distancia entre Elena y yo no iba a ser solo geográfica. El primer cumpleaños de Elena después de irse, la llamé para felicitarla. No contestó. Me mandó un mensaje 2 días después que decía: «Estuve muy ocupada. Gracias, mamá». Normal, me dije. Es joven. Tiene su vida. El segundo año le preparé una tarta de chocolate, la envolví en papel de regalo de colores y fui hasta su nuevo apartamento sin avisar, con la ilusión de una niña en Navidad. Me abrió la puerta con cara de sorpresa y me dijo: «Mamá, tengo gente, no es buen momento». Vi a través de la puerta entreabierta globos de colores colgados del techo y escuché risas y música y brindis. Era su fiesta de cumpleaños, una celebración, y yo no sabía absolutamente nada. Las palabras me golpearon en el pecho. Rebotaron en los globos que yo no había visto inflar. Recorrieron ese pasillo al que yo no estaba invitada, y me las tragué todas, una a una, allí de pie con la tarta en las manos. Bajé las escaleras del edificio de Elena con un nudo en la garganta que se negaba a bajar. El olor del chocolate de aquella tarta, ese mismo olor que tanto le gustaba desde pequeña, me persiguió todo el camino hasta casa. ¿Sabes qué es lo peor de que te cierren una puerta en la cara? No el golpe. Es el ruido del pestillo cuando la aseguran desde dentro. Me fui con la tarta en las manos, con la cabeza alta, sin decir nada. Porque eso es lo que hacemos cuando nos rompen por dentro. Esperamos a estar solas para caernos. Y eso que acabo de contarte, aquella tarde con la tarta y el pestillo, y los globos de colores que yo no había visto inflar, no fue ni de lejos lo más duro que me tocó vivir. Bien. Tercer cumpleaños después de que Elena se fuera de casa. Ya no le preparaba tartas. Ya no aparecía sin avisar con la bandeja cubierta de papel de aluminio y el olor a vainilla pegado en la ropa. Aprendí esa lección con menos escándalo del que habría podido, aunque no con menos dolor. Ese año, el 12 de mayo, a las 12 del mediodía, marqué su número desde el teléfono fijo que todavía tenía en la sala, el mismo que Aurelio había instalado cuando Elena aún era pequeña y llamábamos a los abuelos los domingos. Sonó 4 veces. Contestador automático. Le dejé un mensaje de cumpleaños con la voz lo más normal que pude ponerla, esa normalidad forzada que practican las madres cuando aprenden a no exigir. Nunca me devolvió la llamada. Ese fue el año en que conocí a Rodrigo. No fue una presentación formal. Elena me llamó un sábado por la mañana, lo cual ya era inusual de por sí, y me dijo: «Mamá, voy a pasar por tu casa un momento con una persona». Nada más. Sin nombre, sin contexto, sin ninguna preparación. No sé si lo hizo así para evitar que yo pusiera excusas o simplemente porque en su cabeza ya no era necesario explicarme nada. Llegaron a las 6 de la tarde. Elena llevaba un vestido que nunca le había visto, de esos que cuestan lo que yo ganaba en un mes de trabajo doble,
con una tela que caía diferente, como si la hubieran hecho pensando exactamente en su cuerpo. Rodrigo llevaba un reloj que brillaba desde el otro lado de la sala y unos zapatos que olían a cuero nuevo cuando cruzó la puerta. Ese olor específico de las cosas que se estrenan para ocasiones que a uno le importan. Me tendió la mano sin sonreír. Rodrigo Peña. Y ya. Sin encantado. Sin he oído mucho de usted. Sin nada de lo que uno añade cuando quiere hacer un esfuerzo. Lo observé durante la hora que estuvieron en mi casa. No miró las fotos de la pared, las mismas que habían estado allí toda la vida de Elena, las mismas que yo había colgado una a una con ese cuidado de quien está construyendo un registro de algo irrepetible. No preguntó por nada de lo que había en aquellos marcos, por ningún nombre, por ninguna fecha. Cuando yo hablaba, él miraba el teléfono con ese gesto de quien revisa algo urgente, aunque todos sabemos que no lo es. Cuando Elena y yo intentábamos encontrar ese hilo que tanto habíamos perdido, él se ponía de pie, se asomaba a la ventana, consultaba su reloj como si tuviera otro sitio donde estar que fuera más real que ese. Y cuando se fueron, Elena me dio un beso en la mejilla que duró exactamente un segundo y dijo: «Tenemos una cena». No aclaró dónde ni cuándo volvería, solo la puerta cerrándose. Cerré la puerta y me quedé de pie en el pasillo mirando las fotos que él no había mirado. Elena a los 3 años, con el disfraz de bruja del Halloween que yo le cosí a mano durante 4 noches seguidas, pinchándome los dedos con la aguja porque me empeñé en hacerlo bien. Elena a los 7, con los dientes de leche recién caídos y esa sonrisa de payaso que me hacía reír tanto, que me hacía reír incluso en los días en que no había razón para reír. Elena a los 18, el día antes de que Aurelio falleciera, los 3 juntos en la playa con el mar detrás y esa luz de agosto que lo ponía todo dorado, esa luz que ahora me parece casi demasiado hermosa para ser real. ¿Sabes qué pensé en ese momento? Pensé, ese hombre va a ser un problema, pero me lo callé, porque las madres aprenden muy pronto que hay ciertas verdades que los hijos no quieren escuchar hasta que ya es demasiado tarde. Y también aprenden que decirlas demasiado pronto solo sirve para que el hijo elija al otro lado con más convicción. Pasaron los meses. Pasaron los cumpleaños sin llamadas. Pasaron las Navidades con mensajes que se volvían más cortos cada año, como si el espacio que me reservaba en su vida se fuera reduciendo en proporción exacta al espacio que él ocupaba. Pasaron los días de las madres con un WhatsApp que llegaba a las 11 de la noche, cuando ellos ya habían terminado de cenar con la familia de Rodrigo y ella se acordaba, ya con el cansancio de otra jornada que no había incluido nada mío. Pasaron los años enteros, uno a uno, con ese silencio de mi apartamento que ya conocía de memoria, pero que nunca terminaba de hacerse más fácil, porque hay silencios que uno habita y hay silencios que simplemente se soportan. 4 años después de aquella primera visita de Rodrigo, Elena me llamó con una noticia. Se casaban. Y aquí necesito que me escuches bien, porque lo que pasó a continuación fue el momento en que más claramente vi quién era yo para mi propia hija, y también el momento en que más cerca estuve de perderme a mí misma. Elena me dijo: «Mamá, quiero que estés en la boda». Y yo, que llevaba años esperando cualquier señal de que seguía importándole algo, sentí que algo en el pecho se me destensaba por primera vez en mucho tiempo, como cuando se suelta un nudo que uno lleva tan puesto que ya ni lo nota. Lloré, sola, después de colgar, lloré de alivio. De esas lágrimas que salen cuando uno lleva demasiado tiempo aguantando y de repente puede soltar algo. No de alegría exactamente, sino de ese alivio extraño de quien finalmente puede respirar hondo sin calcular antes si tiene permiso. Me ofrecí a ayudar con los preparativos. Elena aceptó. Durante 3 meses fui a reuniones con el salón de eventos, llamé a floristas, probé menús, ayudé a escoger el diseño de las invitaciones con esa sensación de estar siendo necesaria que hacía mucho tiempo no conocía. Gasté los ahorros que había guardado durante 2 años para renovar el baño de mi casa, esos ahorros que tenía en un sobre dentro del cajón y que había contado tantas veces que ya me sabía la cantidad de memoria. No me importó. Era la boda de mi hija.
Era mi oportunidad de estar presente, de existir para ella otra vez. El día de la boda, llegué puntual, con mi vestido azul marino que había guardado para una ocasión especial, con el pelo recogido como a Elena le gustaba desde pequeña, con un ramo de peonías blancas que eran sus flores favoritas desde los 12 años, desde aquel verano en que me pidió que plantáramos algunas en las macetas de la terraza. Y cuando entré al salón y el coordinador me acompañó hasta mi asiento con esa amabilidad profesional de quien hace lo mismo 50 veces al año, me di cuenta. Mesa número 16. Al fondo del salón, junto a la puerta de servicio, con 4 personas a quienes Elena no había visto en más de una década y que me miraron sin reconocerme, con esa mirada de quien busca en tu cara alguna referencia y no la encuentra. La mesa de la familia de Rodrigo ocupaba las 2 filas más cercanas a los novios. Su madre, con un traje color marfil que olía a dinero desde lejos, sentada en primera fila con la postura de quien está exactamente donde cree que le corresponde. Sus hermanos, sus tíos, sus primos. Toda una estructura familiar que yo no conocía y que ocupaba el espacio que, en otra boda, en otra vida, habría sido el mío sin que nadie tuviera que decidirlo. Elena me vio desde lejos cuando entraron al salón. Me sonrió. Una sonrisa breve, de lejos, la sonrisa que se le dedica a alguien que está donde debe estar, antes de que Rodrigo le dijera algo al oído y ella volviera la cara hacia el frente como si ya hubiera cumplido con algo. Durante toda la ceremonia mantuve la espalda recta. Aplaudí cuando debía aplaudir. Sonreí cuando la cámara del fotógrafo apuntaba en mi dirección. No lloré, no allí, no en esa mesa 16. Con el olor del guiso de la cocina colándose cada vez que alguien abría la puerta de servicio a mis espaldas, recordándome exactamente dónde estaba. Esperé a llegar al coche, cerré la puerta, y en ese aparcamiento oscuro con el rumor lejano de la música del salón, con los aplausos amortiguados y el sonido de alguien brindando dentro, me permití romperme un poco, solo un poco, porque mi madre me enseñó que la dignidad no se deja en los aparcamientos. Pero escucha. Lo que más me dolió no fue la mesa 16, fue algo que pasó durante el banquete, algo que todavía no te he contado, algo que cambia por completo la manera en que ves todo lo que te estoy narrando. Hacia las 9 de la noche me acerqué a saludar a los novios con las peonías blancas en la mano, pensando que al menos ese gesto no me lo podría quitar nadie. Rodrigo me miró un segundo y luego desvió la vista, como si yo fuera parte del decorado del salón, como si fuera un jarrón o una silla o cualquier cosa que ocupa espacio sin merecer atención. Elena me dio un abrazo que duró lo que dura un parpadeo y dijo: «Mamá, luego hablamos, que tenemos que atender a los invitados». Volví a mi mesa, sola, con las peonías blancas que nadie había puesto en ningún jarrón, que no le habían importado a nadie, que yo sostenía todavía porque no sabía qué otra cosa hacer con ellas. 3 meses de preparativos. Ahorros de 2 años, una mesa al fondo junto a la puerta de servicio. Pero lo que descubrí mucho después fue esto. Rodrigo había revisado la lista de mesas antes de la boda. La había revisado, la había estudiado y la había aprobado con la misma calma con que tomaba todas sus decisiones. La mesa 16 no fue un error del coordinador. No fue un olvido, ni un descuido, ni una de esas cosas que pasan cuando hay muchos detalles que organizar. Fue una decisión, tomada con tiempo, y aprobada por los 2. ¿Y sabes qué hizo Elena cuando se lo pregunté directamente, semanas después? Respiré profundamente, lista para finalmente tener esa conversación que habíamos evitado durante años. La conversación que yo había ensayado sola tantas veces en la cocina, en el baño, mientras doblaba la ropa. Marqué su número con una calma que me había costado semanas construir. Escuché que contestaba y empecé a hablar con cuidado, con la voz de quien no quiere pelear sino entender. Y ella me dijo: «Mamá, no exageres. Fue solo una mesa. Solo una mesa. Pero antes de contarte lo que respondí ese día, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez alguien a quien amabas con todo lo que tenías te hizo sentir invisible justo cuando más necesitabas que te viera?
¿Alguna vez diste todo lo que tenías y lo recibieron como si fuera exactamente lo que se merecían, sin más? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu historia. Porque a veces uno necesita saber que no está caminando solo por este camino, que hay otras personas que también han aprendido a mantener la espalda recta en mesas al fondo de salones donde nadie las mira. Bien, le dije a Elena que tenía razón, que era solo una mesa, y colgué, porque había aprendido algo muy importante en todos esos años, que discutir con alguien que no quiere escucharte no es valentía, es desgaste. Es gastar lo poco que te queda en convencer a quien ya decidió no ser convencido. Y yo ya no tenía pesos emocionales que gastar en batallas que no iba a ganar, en conversaciones que terminaban siempre en el mismo lugar, aunque yo cambiara las palabras. Lo que sí tenía era tiempo y silencio. Y dentro de ese silencio, una idea que empezaba a tomar forma en mi cabeza con la lentitud tranquila de las cosas que llegan para quedarse. Una idea que todavía ni yo misma sabía del todo a dónde me iba a llevar, pero que, por primera vez en mucho tiempo, era completamente mía. Durante los 2 años siguientes a la boda, me dediqué a reconstruirme. No de una manera dramática ni con grandes anuncios, sin decírselo a nadie, en silencio, que es como se hacen las cosas que de verdad importan. Empecé a estudiar. A los 51 años, Patricia Morales se matriculó en un curso de administración de pequeños negocios en un centro de formación del barrio. 4 horas cada martes y jueves, después del trabajo. Cuadernos nuevos, bolígrafos de colores, apuntes con fecha y todo. Me sentaba en la segunda fila porque en la primera me daba vergüenza y en la última no llegaba a ver bien la pizarra. Y allí, entre gente 20 años más joven que yo, fui aprendiendo algo que nadie me había enseñado, que el dinero no es el enemigo. El problema era que yo siempre lo había gastado en los demás antes de guardarlo para mí. Empecé a ahorrar de una manera distinta. No los sobrantes de fin de mes, no lo que quedaba después de pagar todo. Primero separaba, primero guardaba, primero me pagaba a mí misma. Era un hábito pequeño, casi invisible, pero consistente, mes a mes, año a año. Y mientras yo construía despacio, en silencio, sin contárselo a nadie, los cumpleaños de Elena seguían pasando sin mí. El 12 de mayo del año siguiente a la boda, publiqué en sus redes sociales una felicitación con una foto de cuando era niña. Una foto bonita, de las que yo guardaba en un álbum de tapa dura azul que todavía tenía en el armario. Elena tardó 3 días en borrarla de su muro. No me dijo nada. Simplemente la borró, como quien elimina un comentario de spam. Solo faltan 16 días para que Elena abra esa carpeta azul. Pero en aquel momento, yo todavía no sabía lo que iba a haber dentro. El 12 de mayo del año siguiente, no publiqué nada. Ese año aprendí otra cosa. Que hay formas de desaparecer de la vida de alguien que duelen más que un insulto directo. La indiferencia sostenida es la forma más cruel de comunicarle a alguien que no existe. Fue ese mismo año cuando Elena me llamó un miércoles a las 7:43 de la tarde. Inesperadamente, sin aviso. Vi su nombre en la pantalla y el corazón me dio un vuelco que no esperaba. Después de todo, sigue siendo mi hija. Siempre lo será. Mamá, ¿cómo estás? Me quedé un momento en silencio. Hacía tanto tiempo que no empezábamos una conversación, así que no supe muy bien cómo responder. Le dije que bien, que estaba bien, que qué alegría escucharla. Y ella empezó a hablar, a contarme cosas de su vida, del apartamento nuevo que habían alquilado, de un viaje que habían hecho a Portugal, de una amiga suya que se había casado. 45 minutos, hablando como si los años de silencio no hubieran existido, como si hubiera una forma de pausar el tiempo y reiniciar. Respiré profundamente, lista para finalmente decirle todo lo que llevaba guardado, para decirle que la echaba de menos, que quería estar presente, que estaba dispuesta a construir algo diferente entre nosotras, que me importaba más ella que cualquier herida del pasado. Pero entonces llegó el pero. Mamá, la razón por la que llamo es que Rodrigo y yo estamos con un problemilla puntual de liquidez. Nada grave,
Solo necesitaríamos un préstamo de 200,000 pesos hasta fin de mes. Tú siempre has sido tan generosa. El silencio que siguió lo llenó solo el tic-tac de ese reloj de pared de mi madre. Le dije que lo pensaría. Colgué y me quedé mirando el teléfono encima de la mesa durante un buen rato. ¿Sabes qué es lo más doloroso de ese momento? No fue el dinero, fueron los 45 minutos anteriores, porque durante 45 minutos me había permitido creer que mi hija me llamaba porque me quería. Y la esperanza, cuando se rompe así, hace más daño que si nunca hubiera existido. No le mandé el dinero. Y Elena no volvió a llamar durante 4 meses. Pero aquí está lo que no vi en aquel momento, lo que debería haber visto con claridad y no vi, que ese patrón, ese ciclo de silencio seguido de contacto seguido de petición, llevaba años repitiéndose de maneras diferentes, y yo, cada vez, encontraba alguna razón para justificarlo. Es joven. Rodrigo tiene mala influencia. Está bajo presión. En el fondo me quiere. Los señales estaban ahí. Las ignoré todas, una a una, con la misma dedicación con que las guardaba en algún rincón de mi pecho para no tener que mirarlas de frente. El 14 de mayo de ese mismo año, Elena publicó las fotos de su cumpleaños en redes sociales. Las vi desde mi teléfono, sola en mi cocina, a las 11 de la noche. De fotos en un restaurante que yo no conocía, con gente que yo no conocía, con una tarta de 3 pisos y globos dorados y una sonrisa que yo reconocía perfectamente porque era la misma que tenía de niña, cuando estaba completamente feliz. La madre de Rodrigo estaba sentada a su lado. Le tenía la mano en el hombro. Cerré el teléfono. Lo puse boca abajo sobre la mesa. Y me serví un vaso de agua porque la boca se me había quedado completamente seca. ¿Sabes qué es lo más curioso? No lloré. Ya no lloraba por eso. Lo que sentí fue algo distinto, algo más frío y más claro que el llanto. Fue la certeza de que aquello no iba a cambiar por sí solo, de que si yo no hacía algo diferente, los próximos 10 años iban a ser exactamente iguales a los últimos 7. Y fue esa noche, con el teléfono boca abajo y el vaso de agua en la mano, cuando la idea que llevaba meses tomando forma se volvió por primera vez completamente nítida. A veces confiamos demasiado en quienes no lo merecen. ¿También te ha decepcionado alguien a quien amabas de verdad? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte y saber que no estoy sola en esto, porque estoy convencida de que más de una de vosotras entiende exactamente de qué estoy hablando. Bien, esa idea que se me aclaró aquella noche tenía que ver con algo que Aurelio siempre me decía. Aurelio, que era ingeniero pero que entendía de la vida más que muchos filósofos que he leído, me decía siempre: Patricia, la única seguridad real que existe es la que construyes con tus propias manos. Yo creía que hablaba de trabajo, de carrera, de esfuerzo profesional. Pero aquella noche entendí que hablaba de algo más grande. Hablaba de libertad. Durante los 3 años siguientes, ahorré con una disciplina que yo misma no sabía que tenía. Cambié de trabajo. Encontré una plaza de administradora en una empresa de logística mediana, con mejor sueldo y horario estable. Reducí gastos que no necesitaba. Dejé de renovar el armario cada temporada. Dejé de salir a cenar fuera, salvo una vez al mes. Aprendí a cocinar mejor en casa, que es una forma de ahorrar que además te da mucha satisfacción. Y en todo ese tiempo, Elena y yo nos veíamos 2 o 3 veces al año. Encuentros cortos, con conversaciones que se mantenían en la superficie como barcos que no quieren tocar el fondo. Rodrigo aparecía a veces, otras veces no. Cuando aparecía, miraba su teléfono. Cuando no aparecía, Elena tenía prisa. Hubo una tarde, el 3 de febrero, un jueves, a las 6:30, en que quedamos a tomar café en un bar cerca de su trabajo. Elena llegó 15 minutos tarde con una bolsa de una tienda de ropa que no me dijo cuánto había costado, pero que yo sabía bien lo que costaba, porque había pasado por delante de ese escaparate muchas veces. Hablamos 1 hora. Fue agradable, casi normal, casi como antes. Y cuando se levantó para irse, me dio un abrazo que duró más de lo habitual, y pensé, otra vez, que quizá las cosas podían cambiar.
Esa noche le mandé un mensaje diciéndole que había sido muy bonito verla. No me respondió. Pero lo que descubrí 2 semanas después fue algo que cambió por completo mi manera de ver esa tarde de café. Algo que Rodrigo le había dicho a Elena esa misma mañana antes de que nos encontráramos. Y cuando te lo cuente, vas a entender por qué aquella tarde, sin saberlo, fue el último momento en que yo todavía tenía alguna duda sobre lo que debía hacer. Lo que descubrí sobre aquella tarde de café lo supe 3 semanas después, un martes por la noche, a través de una llamada que no esperaba. Carmen, una vecina mía que también conocía a Elena desde que era pequeña, me llamó a las 9:22 de la noche con una voz que tenía esa textura particular de quien duda antes de hablar. Le dije que dijera lo que tenía que decir. Y Carmen me contó que esa mañana, antes de que Elena y yo nos encontráramos en el bar, ella había pasado por la calle y había escuchado sin querer parte de una conversación en el portal del edificio de Elena. Rodrigo le estaba diciendo: si tu madre te llama llorando o pidiéndote algo, recuerda que esos ahorros que tiene son los que nos van a sacar del apuro. No la alejes. Manténla cerca, pero sin comprometerte. Me quedé en silencio al otro lado del teléfono durante varios segundos, el reloj de mi madre marcando los segundos uno a uno. Patricia, ¿sigues ahí? Sí, le dije. Gracias, Carmen. Colgué. Me senté en el sofá con las manos sobre las rodillas y miré la pared de enfrente, esa pared que había pintado yo sola un verano porque me apetecía un color diferente. Beige cálido. Elena me había dicho que le parecía un color de abuela. Lo que Carmen me había contado no era una sorpresa total. Una parte de mí lo sabía, o lo sospechaba. Pero hay una diferencia enorme entre sospechar algo y escucharlo dicho en voz alta. Esa diferencia es la que separa la intuición de la certeza. Y la certeza duele de otra manera. Pero lo que no sabía todavía era cuánto más lejos estaba dispuesto a llegar Rodrigo. El punto de quiebre definitivo llegó un domingo de principios de septiembre, a las 2:30 de la tarde. Era el cumpleaños de la suegra de Elena, doña Amparo. Rodrigo tenía una familia numerosa, de esas que se reúnen con cualquier excusa y llenan mesas y llenan conversaciones y llenan silencios. Elena me invitó. No con mucho entusiasmo, lo reconozco, pero me invitó. Me mandó un mensaje que decía: «Mamá, si quieres venir a lo de Amparo el domingo, puedes, empieza a las 2. Si quieres venir. No, te esperamos. No, me haría ilusión que estuvieras. Pero fui de todas formas, porque soy su madre, y las madres van». Me puse la blusa de lino que me regaló mi madre 20 años atrás, recién planchada, con unos pantalones oscuros y los zapatos cómodos que reservo para las ocasiones importantes. Llevé una tarta de almendra que había preparado esa mañana siguiendo la receta de mi abuela, envuelta en papel bonito con un lazo azul. Llegué a las 2:10. La casa de doña Amparo era grande, de esas que hablan de dinero acumulado durante generaciones. Muebles oscuros y pesados, cuadros con marcos dorados, alfombras persas que amortiguan los pasos y te recuerdan en cada pisada que no eres de allí. Olía a carne guisada con laurel y a un perfume caro y denso que venía de algún rincón de la sala. Elena me saludó con un beso rápido. Rodrigo me saludó con un gesto de cabeza sin levantarse del sillón. Y doña Amparo, que estaba rodeada de 4 o 5 personas que no conocía, me miró un segundo por encima de sus gafas y siguió hablando. Me senté en una silla cerca de la ventana. Nadie me presentó a nadie. Puse la tarta sobre la mesita auxiliar y nadie comentó nada sobre ella. Estuve allí durante casi 2 horas, en esa silla junto a la ventana, escuchando conversaciones en las que no participaba, mirando a Elena reírse con la familia de Rodrigo, con esa soltura que yo nunca había visto cuando estaba conmigo. Respiré profundamente, lista para finalmente levantarme y acercarme al grupo, para romper ese muro invisible yo sola si nadie lo hacía por mí. Me puse de pie. Caminé hacia Elena, y justo cuando iba a tocarle el hombro para llamar su atención, escuché la voz de Rodrigo, fuerte y clara, dirigiéndose a sus hermanos desde el otro lado de la sala. «Hay que aguantar. Ella tiene buena salud todavía, pero ya saben cómo son estas cosas. Los viejos tarde o temprano necesitan apoyo».
El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una persona en procesar lo que acaba de escuchar. Todos en la sala sabían de quién hablaba. Elena lo sabía. Yo lo sabía. Y Rodrigo, que me había visto levantarme y caminar hacia él segundos antes, lo sabía perfectamente. Bajé la mano que tenía extendida hacia el hombro de Elena. La puse despacio a mi lado y sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, de esas que no llegan a los ojos, pero que son lo único que tienes cuando te quitan el suelo de debajo de los pies en mitad de una sala llena de gente. Me dirigí a doña Amparo. Le dije que era un placer compartir su cumpleaños y que la tarta era de almendra, que ojalá le gustara. Le di un beso en la mejilla. Busqué a Elena con la mirada. Le dije que me iba, que tenía cosas pendientes. Elena abrió la boca un segundo, pero no dijo nada. Cogí mi bolso de la silla junto a la ventana y salí por la puerta con la espalda recta y el paso tranquilo. En las escaleras, una mano me tocó el codo. Era Elena. «Mamá, espera, no te vayas así». Me giré hacia ella, la miré a los ojos y pensé, ahora es el momento. Dilo todo, Patricia. Dile lo de Rodrigo, lo de Carmen, lo de la mesa 16, lo de los 45 minutos de conversación y los 200,000 pesos. Díselo todo ahora, aquí, en estas escaleras, y que sea lo que tenga que ser. ¿Qué quieres que te diga, Elena? Ella dudó. Miró hacia la puerta cerrada de donde veníamos, y entonces dijo algo que me dejó sin palabras. Rodrigo no quería decir nada malo. Es su manera de hablar. A veces exageras, mamá. A veces exageras. La misma frase que usó con la mesa 16. La misma frase. Exactamente la misma. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que disfrutara del cumpleaños de su suegra, y bajé las escaleras sola. Ella no me siguió. No allí, no en esas escaleras que olían a cera de suelo y a perfume filtrado desde la planta de arriba. No lo vi. Y lo que sí vi fue algo que me dolió de una manera que no me esperaba. No fue el comentario de Rodrigo. Fue que Elena lo había escuchado y había elegido callarse. Que había tenido la oportunidad de decir algo y había preferido protegerlo a él. Eso fue lo más devastador de ese domingo de marzo. No la humillación pública. Fue darme cuenta de que mi hija había elegido un bando. Y ese bando no era el mío. Llegué a mi coche, cerré la puerta, apoyé la frente en el volante durante 30 segundos exactos. Me permití sentirlo todo, sin filtros, sin dignidad, sin nadie mirando. El calor del sol en el cristal del coche, el olor a cuero del asiento, la garganta apretada como un puño cerrado. 30 segundos. Y luego me incorporé, arranqué el motor y conduje a casa, porque me quedaban 12 días y tenía trabajo que hacer. Lo que todavía no sabía en ese momento era que antes de que llegaran esos 12 días, Rodrigo iba a dar un paso más. El último. Uno que lo dejaba sin ninguna posibilidad de excusa ni de justificación. Un paso que Elena tampoco podría ignorar cuando llegara el momento. El último paso que dio Rodrigo lo supe de la manera más inesperada del mundo. Fue un lunes por la mañana, el 17 de septiembre, a las 10:14. Estaba en mi trabajo, en la empresa de logística donde llevaba 3 años como administradora, cuando recibí un mensaje de una persona que no esperaba. Se llamaba Lucía. Era la mejor amiga de Elena desde la universidad. Una chica callada, de esas que escuchan más de lo que hablan, que yo siempre había querido bien porque trataba a Elena con genuina lealtad. No nos hablábamos directamente desde hacía años. Y el mensaje que me mandó ese lunes por la mañana era breve, sin rodeos. Patricia, sé que esto no me corresponde, pero creo que tienes que saber algo que lleva mucho tiempo ocurriendo. ¿Podemos vernos? Quedamos ese mismo día, a las 7 de la tarde, en una cafetería neutral. Lucía llegó puntual, con esa cara de quien ha tomado una decisión difícil y ya no puede echarse atrás. Se sentó frente a mí, pidió un café que no tocó en toda la conversación y me contó lo que llevaba meses dudando si contarme.
Desde el primer año de relación entre Elena y Rodrigo, él había ido construyendo sistemáticamente un relato sobre mí. Un relato lento, constante, cuidadoso. Le decía a Elena que yo era una madre que controlaba, que manipulaba emocionalmente, que usaba la culpa como arma, que cada vez que yo llamaba era para hacer sentir mal a Elena, que mis visitas eran invasiones, que mis regalos eran estrategias. Lucía lo había escuchado durante años en conversaciones con Elena. Lo había visto trabajar con la paciencia de alguien que no tiene prisa porque sabe que el tiempo trabaja a su favor. Pero lo que Lucía me contó a continuación me dejó sin respiración. 3 meses antes de nuestra conversación en aquella cafetería, Rodrigo había empezado a hacer preguntas específicas. Le preguntó a Elena cuánto tiempo llevaba yo trabajando en la empresa de logística. Le preguntó si yo tenía propiedades a mi nombre. Le preguntó si Aurelio había dejado algún seguro de vida o herencia. Elena, que nunca había sido desconfiada, le respondió todo con la naturalidad de quien no ve la trampa. Y Rodrigo, con esa información en la mano, había empezado a construir algo que Lucía describió con una sola frase. Está esperando el momento exacto. Esperando el momento exacto. Las palabras resonaron en la cafetería. Resonaron en el ruido de fondo de las tazas y las conversaciones ajenas. Resonaron en el espacio entre Lucía y yo, suspendidas como humo que no termina de disiparse. Lucía me miró a los ojos y dijo: «Rodrigo no te odia, Patricia. Eso sería más fácil. Lo que pasa es que tú eres un activo, y él lleva años esperando que ese activo madure lo suficiente para reclamarlo». Me quedé mirando el café que tampoco yo había tocado. Un activo. 35 años criando a mi hija, trabajando doble turno, durmiendo mal, guardando pesos mes a mes, construyendo despacio y en silencio. Y para Rodrigo Peña yo era un activo que llevaba años esperando reclamar. Y Elena, mi Elena, la niña de los dientes de leche y el disfraz de bruja de Halloween que yo cosí durante 4 noches, había respondido a todas sus preguntas sin preguntarse por qué se las hacía. Lucía me apretó la mano sobre la mesa. «Lo siento», me dijo. «Debí decírtelo antes». Le dije que no, que había hecho bien, que no era fácil meterse en esto y que lo que acababa de hacer le iba a costar su amistad con Elena cuando se enterara. Lucía me miró con esa serenidad tranquila de quien ya ha aceptado las consecuencias antes de actuar y asintió. Pagué los 2 cafés, salí a la calle. La noche de septiembre tenía ese frescor que anuncia que el verano ya se está despidiendo, y yo caminé 3 manzanas hasta mi coche sin prisa, con la cabeza alta, saludando a un vecino que pasó en sentido contrario, como si fuera una tarde cualquiera. Entré al coche. Cerré la puerta. Apoyé las 2 manos en el volante y las miré durante un momento largo. Esas manos que habían limpiado oficinas, que habían preparado tartas, que habían cosido disfraces de Halloween a las 3 de la madrugada, que habían cargado cajas de mudanza y firmado contratos y guardado pesos mes a mes durante años. Me permití exactamente 2 minutos. 2 minutos de todo, sin filtros, sin orden, sin control. Y entonces sequé la cara, arranqué el motor y conduje a casa. Porque en ese momento ya no me quedaban dudas. Y en ese momento entendí que la carpeta azul que tenía en el cajón del escritorio no era solo mi plan. Era mi respuesta a 7 años de paciencia de Rodrigo. Era la única respuesta que tenía sentido. Y solo faltaban 5 días. Mientras te cuento todo esto, me pregunto desde dónde me estarás escuchando. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Me encantaría saber hasta dónde llegan mis palabras esta noche. Bien, en esos 5 días que faltaban, hice 3 cosas. La primera, llamé a mi notario, don Federico, hombre de 70 años, preciso como un reloj y discreto como una piedra. Le dije que necesitaba una cita urgente. Me la dio al día siguiente, a las 9 de la mañana. Estuve con él durante 1 hora y media revisando cada documento que había preparado durante los últimos meses. Cuando terminamos, él me miró por encima de sus gafas de montura gruesa y me dijo: «Patricia, esto está perfecto. Nadie puede objetar nada de lo que aquí está escrito». Y por primera vez en mucho tiempo, dormí de un tirón 8 horas seguidas. La segunda
Fui a la inmobiliaria a recoger las llaves definitivas. El ático que había comprado 3 semanas antes, el mismo que había visto por primera vez a través de una pantalla de ordenador a las 11 de la noche, con un vaso de agua en la mano, después de ver las fotos del cumpleaños de Elena con la madre de Rodrigo sentada a su lado. Un ático en primera línea de mar, con terraza que miraba al Mediterráneo, con ese olor a salitre y pintura nueva que todavía me emociona recordar. Me senté en la terraza vacía, sin muebles, con el viento del mar moviéndome el pelo, y pensé en mi madre, en dignidad, Patricia, pase lo que pase, y le dije en voz alta, allí sola en aquella terraza vacía con el mar enfrente: lo conseguí, mamá. La tercera cosa que hice en esos 5 días fue publicar las fotos. Fotos de la terraza con el mar de fondo, fotos de los ventanales enormes con la luz de la tarde, fotos de la vista desde arriba, con el horizonte limpio y el cielo de ese azul que solo existe junto al mar, fotos sin texto, sin explicaciones, sin geolocalización. Solo la imagen, solo la realidad. Y entonces esperé. 31 minutos después de publicar la primera foto, el teléfono sonó. Era Elena. Y lo primero que dijo, sin hola, sin mamá, con esa voz fría y calculada que ya conoces: yo y Rodrigo nos vamos a instalar contigo. Ese ático va a ser nuestro de todas formas. Hazte a la idea. Ya sabes lo que respondí. Pero lo que todavía no te he contado es lo que había dentro de esa carpeta azul, lo que Elena y Rodrigo iban a encontrar cuando llegara ese momento. Y lo que pasó exactamente 28 días después de esa llamada es algo que cambia por completo el final de esta historia. Algo que ninguno de los dos esperaba. Ni ellos, ni yo del todo. Los 28 días que siguieron a la llamada de Elena fueron los más tranquilos que recuerdo en mucho tiempo. Y eso, en sí mismo, ya era una señal de que algo había cambiado en mí de manera definitiva. Fui al ático 3 veces esa semana. Llevé el reloj de madera oscura de mi madre y lo colgué en la pared de la sala, junto a la ventana que miraba al mar. Llevé el álbum de fotos de tapa azul. Llevé las peonías blancas en un jarrón de cristal que compré en el mercadillo del barrio por 80 pesos. Y cada tarde que pasaba allí, sola con el sonido del mar y el olor a salitre entrando por la terraza, sentía que había algo en esa calma que no era vacío, era claridad. El teléfono sonó 5 veces más esa semana. 4 llamadas de Elena, una de Rodrigo, que nunca antes me había llamado directamente. No contesté ninguna. Tampoco las ignoré con rabia ni con miedo. Las vi llegar, las vi irse, y seguí haciendo lo que estaba haciendo. El 2 de octubre, a las 4 de la tarde, Elena me mandó un mensaje de texto. Era largo. Empezaba con: mamá, creo que has malinterpretado mi llamada. Y terminaba con: solo queremos estar cerca de ti en esta etapa de tu vida. Lo leí 2 veces. Guardé el teléfono en el bolso y seguí poniendo el jarrón de peonías en el sitio exacto donde la luz de la tarde lo iluminaba mejor. ¿Sabes qué es lo más revelador de ese mensaje? La frase: en esta etapa de tu vida. Como si tener 61 años y comprar un ático frente al mar fuera el preludio de una decadencia que yo todavía no había notado. Como si necesitara que alguien llegara a cuidarme antes de que yo misma me diera cuenta de que lo necesitaba. Pero lo que más me llamó la atención fue lo que ese mensaje no decía. No decía: te echo de menos. No decía: quiero conocerte de nuevo. No decía: me arrepiento de los 7 cumpleaños. No decía nada que una hija le diría a su madre si lo que la moviera fuera el amor. Solo faltaban 19 días para el momento que cambiaría todo. Pero antes de llegar ahí, pasó algo que no tenía en mi guión. El 8 de octubre, un martes, a las 11:15 de la mañana, llamó mi hermana Consuelo desde Guadalajara. Consuelo es 3 años menor que yo, casada con el mismo hombre desde hace 34 años, con 3 hijos que la llaman todos los domingos sin falta. Consuelo es de esas personas que no llaman para nada malo, así que cuando vi su nombre en la pantalla, sonreí antes de contestar. Pero la voz que escuché no era la de los domingos. Patricia, me ha llamado Elena. Me quedé en silencio. Me ha llamado llorando.
Me dijo que estás en una crisis emocional desde la muerte de papá, que has tomado decisiones impulsivas con el dinero, que está muy preocupada por ti. Me preguntó si yo podía hablar contigo para convencerte de que hagas las cosas de otra manera. Las palabras resonaron en el teléfono. Resonaron en el pasillo de mi apartamento antiguo, donde todavía vivía mientras el ático terminaba de prepararse. Resonaron en todas las paredes que yo había pintado sola, en todos los cuadros que yo había colgado sin ayuda, en todos los años que yo había construido sin que nadie me preguntara cómo lo hacía. Papá había muerto hacía 9 años. 9 años. Consuelo, le dije con mucha calma. ¿Cuándo fue la última vez que Elena te llamó antes de hoy? Silencio al otro lado. Piénsalo bien, le dije. Tómate el tiempo que necesites. Otro silencio. Y luego, con esa honestidad que tiene Consuelo y que siempre he querido en ella. En la boda, hace 4 años, le conté todo. Con orden, con fechas, con detalles. Le conté lo de Carmen y lo que Rodrigo le había dicho a Elena en el portal. Le conté lo de Lucía y las preguntas sobre mi patrimonio. Le conté lo de la mesa 16 y el cumpleaños de Doña Amparo y el comentario de Rodrigo en la sala llena de gente. Le conté los 7 cumpleaños, los mensajes borrados, los 45 minutos de conversación que terminaron en una petición de 200,000 pesos. Consuelo escuchó todo sin interrumpirme, y cuando terminé, dijo una sola cosa. Patricia, ¿qué necesitas de mí? Eso es lo que dice alguien que te quiere de verdad. Le dije que no necesitaba nada, que solo quería que supiera la verdad, para que cuando llegara el momento, y llegaría, no la tomara por sorpresa. Que confiara en mí, que me dejara hacer lo que tenía que hacer. ¿Y qué tienes que hacer?, me preguntó. Abrir una gaveta, le dije. Consuelo soltó una risa corta, sorprendida, y me dijo, siempre fuiste la más lista de los 4, ¿sabes? Colgué con el corazón un poco más ligero, y entendí en ese momento algo importante, que Rodrigo, con esa llamada a Consuelo, acababa de cometer el error que lo cambiaba todo. Porque al intentar reclutar aliados dentro de mi familia, había salido de su propio territorio. Y fuera de su territorio, yo conocía el terreno mejor que él. Los días siguientes pasaron con esa lentitud particular de las cosas que uno está esperando. Me levanté cada mañana a las 7, desayuné despacio, revisé los documentos de la carpeta azul una última vez, fui al trabajo, volví, cociné, dormí. Una vida completamente ordinaria vista desde fuera. Una vida completamente blindada vista desde dentro. El 19 de octubre empecé a recibir mensajes de números que no reconocía. Luego, descubrí que eran amigos de Elena y una prima de Rodrigo, todos con variaciones del mismo mensaje, que Elena estaba muy preocupada por mí, que parecía que yo estaba tomando decisiones sin pensar, que ojalá pudiéramos hablar, que la familia es lo más importante. La campaña estaba diseñada para hacerme sentir sola, asediada, cuestionada, para que la presión social me llevara a abrir la puerta que ellos necesitaban que abriera. En cambio, yo apagué las notificaciones del teléfono y me senté en la terraza del ático con una taza de té de manzanilla. El mar estaba quieto esa tarde, uno de esos mares de octubre que parece pintado, de ese azul oscuro y profundo que no tiene prisa. Respiré profundamente, lista para finalmente dejar ir los últimos restos de duda que todavía guardaba en algún rincón. Y los dejé ir. El 26 de octubre, a las 6:30 de la mañana, me desperté antes del despertador. La luz del amanecer entraba horizontal por la ventana del dormitorio del ático y pintaba una línea dorada en el suelo de madera. Me quedé mirándola unos minutos sin moverme. El sonido del mar abajo, suave, constante, indiferente al tiempo y a las historias humanas, el olor a sal y a mañana nueva. Me levanté, preparé café. Lo tomé de pie en la terraza con los pies descalzos en las baldosas frías, y pensé en todos los martes de limpieza de oficinas, en todos los turnos de tarde en la clínica dental, en los cuadernos del curso de administración que todavía guardaba en una caja, en don Federico revisando los documentos con sus gafas de montura gruesa, en Lucía apretándome la mano sobre la mesa de aquella cafetería, en Consuelo diciéndome que siempre fui la más lista de los 4,
en Aurelio diciéndome que la única seguridad real es la que construyes con tus propias manos. Mañana sería el día. Mañana era el día 28. El día en que yo había prometido responder, aunque la promesa la hubiera hecho solo para mí misma, en silencio. En el momento exacto en que colgué el teléfono con la voz de Elena todavía resonando en la cocina. Mañana era el día en que la carpeta azul dejaría de ser un plan y se convertiría en una realidad. Entré al apartamento. Abrí la gaveta del escritorio. Saqué la carpeta azul. La puse sobre la mesa de la cocina y la abrí despacio, como se abre algo que se ha esperado mucho tiempo. Revisé cada documento uno por uno. Los leí todos de principio a fin, aunque me los sabía de memoria. El informe del notario. La escritura del ático con mi nombre, solo mi nombre, inscrita en el registro de la propiedad con fecha y sello oficial. El testamento que había modificado 3 meses antes con la asesoría de don Federico, sin que nadie lo supiera. Y por último, el documento que había preparado con más cuidado que ningún otro. El que llevaba más tiempo escribiendo, corrigiendo, pensando. Una carta, a Elena. No era una carta de reproche. No era una lista de agravios ni una acusación. Era una carta de 17 años explicada en 3 páginas. Una carta que empezaba con el día en que la tomé en brazos en aquella sala de hospital con olor a antiséptico, y que terminaba con algo que ella todavía no sabía. Algo que lo cambiaba todo. Algo que yo llevaba guardando desde hacía más de un año y que no había compartido con nadie, ni con Consuelo, ni con Lucía, ni con Carmen. Un secreto que haría que el ático, los documentos y la carpeta azul tuvieran un significado completamente diferente al que Rodrigo había calculado durante todos esos años. ¿Quieres saber qué decía? Mañana lo sabrías tú, mañana lo sabría Elena, y mañana, cuando Rodrigo leyera lo que yo había preparado, entendería por primera vez que hay cosas que no se calculan de antemano, que hay personas a quienes no se mide en pesos ni en metros cuadrados, y que las madres que aprenden a esperar son, en el fondo, las más peligrosas de todas. El 27 de octubre, a las 9:47 de la mañana, recibí un mensaje de Elena que decía: «Rodrigo y yo estaremos mañana en el ático a las 11. Tenemos que hablar». No era una pregunta, no era una solicitud, era un aviso. Le respondí 2 palabras: «Os espero». Dormí perfectamente esa noche. Me desperté a las 6:15, antes del amanecer, con el sonido del mar abajo y la primera luz del día pintando el techo del dormitorio de un gris azulado y suave. Me preparé con calma, café solo, sin azúcar, como me lo tomaba Aurelio y como aprendí a tomármelo yo después de que se fue. Un cuenco de fruta, una tostada con aceite. Me senté en la terraza con la taza en las manos y miré el mar durante 20 minutos sin pensar en nada en particular. Solo miré el agua. Luego entré al apartamento, me duché y me puse la blusa de lino de mi madre, recién planchada, como siempre. A las 10:45 coloqué la carpeta azul sobre la mesa del comedor. La puse en el centro, exactamente en el centro, con los cantos bien alineados. La taza de café a mi derecha, la silla frente a la ventana que miraba al mar, para que la luz entrara de espaldas a mí y de frente a ellos. No fue un detalle accidental. Los años de trabajo en logística me habían enseñado algo que la vida confirmó. Los detalles que parecen pequeños son casi siempre los más decisivos. El timbre sonó a las 11:03. Respiré, me levanté, abrí la puerta. Elena entró primero. Llevaba un abrigo largo de color camel que yo no había visto nunca, zapatos de tacón oscuros, el pelo recogido en un moño perfecto que olía a un perfume caro y denso. Estaba guapa. Siempre ha estado guapa. Es de las personas que llevan bien la tensión por fuera, aunque por dentro estén temblando, y yo, que la conozco desde que era un bulto pequeñísimo en mis brazos, podía ver el temblor aunque nadie más lo viera. Rodrigo entró detrás de ella. Traje gris oscuro, corbata azul marino, reloj en la muñeca izquierda que brillaba con la luz de la terraza. Me saludó con un movimiento de cabeza mínimo y una media sonrisa que no llegaba a los ojos.
La sonrisa de alguien que cree que ya ha ganado antes de que empiece el partido. Les señalé las sillas frente a la mesa. Se sentaron. Yo me senté frente a ellos, con la ventana y el mar detrás de mí, con la carpeta azul entre nosotros sobre la mesa. Nadie dijo nada durante unos segundos. El sonido del mar llenó ese silencio. Olas suaves, rítmicas, absolutamente indiferentes a lo que estaba a punto de ocurrir en esa sala. Fue Rodrigo quien habló primero. Patricia, vamos a ser directos. Elena y yo llevamos un tiempo con problemas económicos que no son menores. Este apartamento es un activo que está claramente infrautilizado. Y dado que en algún momento será de Elena de todas formas, lo más sensato sería adelantar ese proceso. Podemos hablar de las condiciones que necesites para sentirte cómoda. Lo dijo con la voz de alguien que ha ensayado ese discurso muchas veces, con la cadencia de quien espera que el otro lado no tenga respuesta preparada, con esa confianza tranquila de quien ha calculado cada variable durante años. Lo miré durante un momento. Luego miré a Elena. Elena tenía los ojos fijos en la carpeta azul sobre la mesa. ¿Infrautilizado?, dije. «Vives sola», respondió Rodrigo, «con toda la superficie que tiene este apartamento». «Ya veo». Empujé la carpeta azul despacio hacia el centro de la mesa, sin abrirla todavía. «Antes de que continuemos», dije, «quiero preguntarle algo a Elena». Elena levantó la vista hacia mí. Vi en sus ojos algo que no esperaba ver. No seguridad, no frialdad, no la determinación de alguien que llega con un plan. Vi incomodidad. La incomodidad de alguien que sabe que está en el lugar equivocado, pero no sabe muy bien cómo salir de él. Elena, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste sin querer algo de mí? El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios anteriores. Fue el silencio de una pregunta que no tiene una respuesta fácil porque la respuesta fácil es también la respuesta verdadera, y la respuesta verdadera duele. Rodrigo intentó intervenir. Le puse la mano sobre la mesa, suavemente, sin tocarlo, solo como señal. Le estoy preguntando a ella. Elena bajó la vista a la carpeta azul, y luego la levantó hacia mí. Y con una voz más pequeña que todas las voces que le había escuchado en los últimos años, dijo, «Mamá, eso no es justo». «No», dije. «Lo justo habría sido otra cosa, pero aquí estamos». Abrí la carpeta. El primer documento que saqué era una hoja con membrete del despacho de don Federico. La puse frente a ellos. Rodrigo se inclinó hacia adelante para leerla. Vi el momento exacto en que sus ojos procesaron lo que decía. Vi cómo la media sonrisa desaparecía milímetro a milímetro, como niebla que el sol disuelve, hasta que no quedaba absolutamente nada. Era la escritura del ático. Con mi nombre, solo mi nombre. Y una cláusula de usufructo vitalicio registrada en el notariado 3 semanas antes de nuestra conversación, que establecía con precisión jurídica lo que cualquier intento de reclamación o presión encontraría. Un muro legal construido ladrillo a ladrillo durante meses con la asesoría de don Federico, que resultaba imposible de derribar sin mi consentimiento expreso y voluntario. Rodrigo levantó la vista hacia mí. Yo lo miré con toda la calma del mundo. «Hay más», dije. Saqué el segundo documento. Era un informe de 2 páginas con fecha de 8 meses atrás, preparado por un asesor financiero con el que había trabajado durante el último año. Un informe que detallaba, con nombres y cifras, la situación real de las deudas de Rodrigo Peña. Deudas que Elena, evidentemente, no conocía en su totalidad. Deudas que explicaban con una claridad brutal por qué un ático frente al mar había activado una llamada en menos de 30 minutos. Elena tomó el documento. Lo leyó. Y mientras lo leía, vi cómo el color le cambiaba en la cara de una manera que ningún perfume caro ni ningún abrigo de color camel podía disimular. Rodrigo se puso de pie. «Patricia, esto es una violación de nuestra privacidad. Esa información está en el segundo párrafo de la página siguiente», dije tranquilamente, «la fuente legal por la que fue obtenida. Te recomiendo leerla antes de terminar esa frase». Se quedó de pie durante 3 segundos que parecieron mucho más largos. Luego volvió a sentarse.
Y entonces Elena levantó la vista del documento y me miró con unos ojos que yo reconocí de inmediato. No eran los ojos de los últimos años. No eran los ojos fríos, ni la voz calculada, ni la distancia gestionada por Rodrigo durante una década entera. Eran los ojos de la niña del disfraz de bruja. Los ojos de la niña que perdió a su padre un martes por la mañana mientras desayunaba y que nunca terminó de procesar ese dolor, y que encontró en el primer hombre que le ofreció seguridad un refugio que resultó ser una trampa. «Mamá», dijo con una voz que no le había escuchado en mucho tiempo, «¿cuánto tiempo llevas sabiendo todo esto?» Puse la mano sobre la carpeta azul, todavía sin sacar el último documento, el más importante, la carta. Todo a su tiempo, Elena. ¿Sabes qué es lo que más te cambia de un momento así? No es la victoria. No es demostrar que tenías razón. Es mirar a los ojos a tu hija después de años y ver por primera vez que también ella está buscando la salida, que también ella está atrapada, aunque de una manera diferente a la que yo había estado atrapada. Y eso cambia todo lo que estaba a punto de hacer. Hay momentos en la vida en los que todo lo que creías que ibas a hacer se reorganiza en un segundo. No con dramatismo, no con un gran gesto. Con la misma silenciosa certeza con que el mar cambia de color cuando pasa una nube. Ese momento llegó cuando vi los ojos de Elena, los ojos del disfraz de bruja, los ojos del día de playa con Aurelio, los ojos de la niña que perdió a su padre sin tener tiempo de prepararse y que nunca supo del todo cómo llenar ese hueco. Tenía la carta en la mano, doblada en 3, dentro de la carpeta azul. La carta que llevaba un año escribiendo, corrigiendo, guardando. La carta que era el último documento, el más importante, el que cambiaba todo lo que creían saber sobre esta historia. Rodrigo seguía sentado al otro lado de la mesa, con la media sonrisa borrada y el informe de sus deudas entre las manos. Había intentado hablar 2 veces más desde que lo interrumpí. Cada vez lo había mirado con esa calma que se construye durante años de silencio, y él había vuelto a callarse, porque hay personas que solo saben avanzar cuando el otro lado retrocede, y yo había dejado de retroceder. Elena seguía mirándome, con esa pregunta sin hacer que le ocupaba toda la cara. Saqué la carta. La puse sobre la mesa. No la empujé hacia ella todavía. Solo la puse, boca abajo, con el sobre cerrado, con su nombre escrito a mano en la parte de delante con la letra que tengo desde los 15 años. Antes de que leas esto, dije, necesito que me respondas una cosa. Solo una. Y necesito que me respondas tú. No con lo que Rodrigo te ha enseñado a decirme, no con lo que llevas años repitiendo para que las cosas no exploten. Tú. Elena se tensó. Vi cómo Rodrigo desvió los ojos hacia ella de una manera que yo ya conocía bien. Era la mirada de control. La mirada de, recuerda lo que hablamos. Le dije a Rodrigo sin levantar la voz, sal a la terraza, por favor. Él me miró. Necesito 5 minutos con mi hija, dije. 5 minutos, a solas, después de 7 años. Creo que no es mucho pedir. Rodrigo se puso de pie con esa lentitud de quien no quiere parecer que obedece, aunque esté obedeciendo. Cogió la chaqueta del respaldo de la silla y salió a la terraza. La puerta de cristal se cerró detrás de él con un clic suave. El sonido del mar se coló dentro por un segundo y luego volvió al otro lado del cristal. Nos quedamos solas, Elena y yo, por primera vez en años. Solas, de verdad, sin mediadores, sin distancias calculadas, sin el peso de su mirada vigilante entre nosotras. La miré. Ella me miró. ¿Estás bien?, le pregunté. Fue la última pregunta que esperaba. Lo vi en su cara. Se preparaba para un discurso, para documentos, para argumentos jurídicos, y lo que recibió fue eso. ¿Estás bien? El labio inferior le tembló 1 milímetro. Solo 1 milímetro. Pero yo lo vi. No, dijo, en voz muy baja. No estoy bien. Asentí despacio. Lo sé, le dije. Llevo tiempo sabiéndolo. Empujé la carta hacia ella. Lee esto antes de tomar ninguna decisión. No hoy. No ahora mismo. Llévala a casa. Léela cuando estés sola. Y después de leerla, lo que decidas, sea lo que sea, lo respetaré. Pero necesito que la leas tú, sin que nadie te explique lo que significa.
Elena miró el sobre con su nombre escrito a mano. Lo tomó con los dedos con mucho cuidado, como si fuera algo frágil. Y por primera vez en muchos años me dijo algo que no esperaba escuchar en ese momento. ¿Por qué no te rendiste, mamá? Me quedé en silencio un momento. Porque eres mi hija, le dije, y porque hay cosas que no se calculan de antemano. Todavía me pregunto si hice lo correcto en ese momento. Si debía haber sido más dura, más directa, si debía haber hecho que Rodrigo escuchara todo lo que tenía que decirle. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Escríbelo en los comentarios. Realmente quiero saber qué piensas, porque esa decisión fue la más difícil que tomé en toda esta historia. Bien, lo que pasó a continuación fue esto. Llamé a Rodrigo desde la puerta de la terraza. Volvió a entrar con esa expresión que había recalibrado durante los 5 minutos afuera. Más controlada, más neutral, preparada para seguir negociando. Se sentó, cruzó los brazos. Le hablé directamente, sin rodeos, con la misma voz que usaba en el trabajo cuando había que explicarle a alguien que algo no iba a ocurrir de la manera en que esperaban. Rodrigo, voy a ser completamente clara. Este apartamento es mío. Está protegido legalmente de cualquier reclamación externa. Y ninguna presión, ninguna campaña de mensajes coordinados, ninguna llamada a mi hermana y ninguna conversación en portales ajenos va a cambiar eso. Lo que sí va a cambiar, porque ya ha cambiado, es que esta conversación quedará registrada, junto con el informe que tienes en las manos y una documentación adicional que ya está en poder de mi abogado y que detalla cada uno de los movimientos de los últimos 3 años. No es una amenaza, es información. Rodrigo no dijo nada. Lo que sí te digo, continué, es que lo que hay en esa carta que Elena tiene en las manos no es lo que tú crees que es. Y cuando ella la lea sola, sin que nadie le explique cómo debe interpretarla, va a entender algo que tú llevas años intentando que no entendiera. Se puso de pie, miró a Elena. Elena tenía los ojos bajos y el sobre en la mano. Elena, nos vamos. Elena no se movió de inmediato. Ese segundo de duda, ese brevísimo segundo en que no se movió de inmediato, fue el momento más importante de toda la mañana, porque fue la primera vez en años en que no respondió de manera automática a su nombre dicho con esa voz. Luego se puso de pie, recogió su bolso, me miró un segundo antes de salir. «Te llamo», dijo. No era una promesa grandiosa, no era un abrazo dramático ni una reconciliación de película. Era 2 palabras dichas con la voz pequeña de alguien que está empezando a encontrar la salida de un laberinto en el que ha estado mucho tiempo. Y valieron más que cualquier discurso. Salieron. Escuché sus pasos en el pasillo. Escuché el ascensor. Y luego el silencio del ático. Ese silencio limpio y lleno de mar que me había enamorado desde el primer día. Me quedé de pie en medio de la sala durante unos minutos. El sol de octubre entraba por los ventanales y hacía dibujos en el suelo de madera. El reloj de mi madre marcaba los segundos en la pared. El mar sonaba abajo, igual que siempre, con esa paciencia infinita de las cosas que llevan siglos existiendo antes de que lleguemos y seguirán existiendo mucho después de que nos vayamos. Me senté en la silla que daba al mar. Y entonces sí me lo permití todo. No fue llanto de rabia, ni de triunfo. Fue el llanto de quien ha llevado algo muy pesado durante mucho tiempo y de repente puede soltar el peso. El llanto de los 17 años, los 2 turnos de trabajo, los cuadernos del curso de administración, las tartas rechazadas, la mesa 16, el parking oscuro después del cumpleaños de Doña Amparo, las 2 manos en el volante, los pesos guardados mes a mes, la carpeta azul, la carta escrita y reescrita durante 1 año. Todo eso salió de una vez, allí sola, con el mar enfrente y el reloj de mi madre marcando el tiempo detrás de mí. Lo que contenía la carta, porque ya es hora de que lo sepas, era esto: 3 páginas. La primera empezaba el día en que tomé a Elena en brazos en la sala de hospital. No con reproches, no con listas de agravios, con eso, el olor a antiséptico, la luz blanca fría, el peso pequeñísimo de ella en mis brazos. Le contaba cómo me había sentido, no cómo me habían tratado, cómo me había sentido yo.
La segunda página era la que yo había tardado más en escribir. En ella le contaba algo que nadie sabía, que durante todos los años de distancia, mientras ella elegía no invitarme a sus cumpleaños y yo construía en silencio, había abierto una cuenta separada, no la del ático, no los ahorros principales, una cuenta pequeña, constante, a su nombre, solo a su nombre, registrada con un número de referencia que solo ella podía activar. Una cuenta que había ido creciendo mes a mes durante 8 años, con lo que sobraba de lo que sobraba, sin que nadie lo supiera, porque no era para cuando ella cambiara. Era para si alguna vez necesitaba salir y no tenía con qué. No era una herencia, no era un premio, era una puerta que yo había construido en silencio para el caso de que ella algún día quisiera usarla. Y la tercera página era la más corta, solo 4 líneas. Elena, este apartamento es mío y seguirá siendo mío mientras yo quiera, pero tú siempre tendrás una llave. No porque lo merezcas ni porque yo te la deba, sino porque eres mi hija. Y eso, pase lo que pase, no cambia nunca. Te quiero, mamá. Eso era lo que había en la carpeta azul. No una venganza, una elección. La elección de una mujer de 61 años que aprendió muy tarde, y a un precio muy alto, que la única manera de seguir siendo quien eres cuando alguien intenta convencerte de que no vales nada es construir despacio, en silencio, con dignidad, hasta que la realidad hable por ti sola. Rodrigo se enteró de lo de la cuenta separada 4 días después, cuando Elena le contó lo que decía la carta. Supe lo que pasó a través de Lucía, que me llamó una tarde con esa voz de quien tiene noticias importantes y no sabe bien cómo empezar. Elena había pedido el número de referencia de la cuenta. Lo había activado ella sola. Y Rodrigo, al descubrir que había un activo que llevaba 8 años creciendo y que estaba registrado exclusivamente a nombre de su esposa, sin posibilidad legal de cogestión ni de acceso compartido, entendió algo que yo creo que tardé demasiados años en entender yo misma, que hay personas a quienes no se calcula, que hay madres que esperan, y que las madres que esperan, cuando finalmente actúan, lo han pensado mucho mejor que nadie. Han pasado 8 meses desde aquella mañana de octubre. El reloj de madera oscura de mi madre sigue en la pared de la sala del ático, junto a la ventana que mira al mar. Cada mañana, lo primero que escucho cuando me despierto es el mar. No el tráfico, no el autobús que frenaba en la calle de antes, no el silencio pesado de un apartamento que se quedó demasiado grande. El mar, ese sonido que no sabe de historias humanas y que sigue ahí de todas formas, igual de paciente, igual de constante, igual de indiferente al tiempo. Elena me llamó 16 días después de aquella mañana. No me llamó para hablar del ático. No me llamó para negociar ni para continuar ningún discurso que Rodrigo hubiera preparado. Me llamó un domingo por la tarde, a las 5:15, y lo primero que dijo fue: «Mamá, ¿puedo ir a verte?» Le dije que sí, que cuando quería, que la esperaba. Llegó sola, sin el abrigo de color camel, sin los tacones, sin el perfume denso y caro de aquella mañana. Llegó con unos vaqueros y un jersey gris y el pelo suelto, como lo llevaba de niña cuando volvía del colegio. Y cuando le abrí la puerta, no dijo nada durante un momento. Solo me miró, y yo la miré a ella. Nos sentamos en la terraza con el mar enfrente. Le preparé una taza del té de manzanilla que a ella le gustaba desde los 15 años, aunque yo no estaba segura de que lo siguiera tomando. Lo tomó sin decir nada. Y durante un rato largo, larguísimo para lo que duraba en realidad, estuvimos las dos en silencio, con el mar delante y el té en las manos. Fue ella quien habló primero. Me dijo que había leído la carta 3 veces, que la primera vez no había podido terminarla, que la segunda vez la había leído entera pero no había llorado, que la tercera vez, a las 2 de la mañana, sola en el baño con la puerta cerrada, la había leído en voz alta, palabra por palabra, y no había podido parar de llorar durante casi 1 hora. Me contó cosas que yo no sabía, cosas que Rodrigo le había dicho durante años sobre mí, cosas que, repetidas despacio y con paciencia, y desde dentro de una relación,
terminan convirtiéndose en la única versión que uno conoce de una persona. Me contó que había llegado a creerlas. No porque fuera tonta, sino porque las personas que nos quieren de la manera equivocada son expertas en convencernos de que lo que vemos con los propios ojos no es lo que parece. La escuché sin interrumpirla, sin decirle, ya lo sabía, ni te lo dije, ni ninguna de esas frases que alivian al que las dice y hacen daño al que las escucha. La escuché y punto. Porque a veces lo más poderoso que puedes ofrecerle a alguien es simplemente el espacio para hablar sin que nadie le explique lo que significa lo que está diciendo. Cuando terminó, se quedó mirando el mar durante un momento. ¿Cómo no te rendiste?, me preguntó otra vez. La misma pregunta que aquella mañana en el ático, y esta vez le respondí diferente. Porque aprendí muy tarde una cosa, le dije, que rendirse no te salva del dolor, solo te deja sin los dos, sin el dolor y sin lo que estabas construyendo. Y yo llevaba demasiado tiempo construyendo para parar. Elena asintió despacio. Y luego dijo algo que se me quedó grabado de una manera que no sé si podré explicar del todo bien. Dijo, quiero aprender a hacer lo mismo. No quiero ser como tú. No quiero tener lo que tú tienes. Quiero aprender a hacer lo mismo. Esa distinción, que puede parecer pequeña, es en realidad todo. Porque no me estaba pidiendo que le diera nada, me estaba pidiendo que le enseñara algo, y eso es distinto de una manera que importa. Le dije que sí, que con mucho gusto. ¿Y Rodrigo? Eso también te lo cuento, porque forma parte de la historia, y la historia no sería honesta sin ello. Elena y Rodrigo están en un proceso que ella describe con cuidado y sin dramatismo, como alguien que ha aprendido que las cosas grandes se procesan despacio. No me corresponde a mí contarte más que eso, porque es su vida y su decisión, y lo que yo aprendí en todos estos años es precisamente eso, que el amor no es controlar los finales de las historias de los demás, ni siquiera cuando esos demás son tu propia hija. Lo que sí te puedo decir es que el último domingo de cada mes, Elena viene al ático. Tomamos café en la terraza. A veces hablamos mucho, a veces casi nada. A veces miramos el mar en silencio y eso es suficiente, porque hay relaciones que no necesitan llenarse de palabras para ser reales. La semana pasada trajo peonías blancas. Las puso en el jarrón de cristal del mercadillo, en el sitio exacto donde la luz de la tarde las ilumina mejor. No me dijo nada, solo las puso ahí y se sentó. Yo no le dije nada tampoco. No hizo falta. Hay algo que he pensado mucho en estos 8 meses, mientras miraba el mar desde esta terraza que huele a salitre y a mañana nueva, y quiero compartirlo contigo porque creo que es lo más importante de todo lo que he contado hoy. Durante muchos años creí que la dignidad era una forma de resistencia, una manera de aguantar sin romperse. Y sí, lo es. Pero hay algo más que eso. La dignidad, la verdadera, no es solo no caerse delante de los demás. Es levantarse en privado, cuando nadie mira, cuando las rodillas tiemblan y el pecho duele y la voz no sale, y seguir construyendo de todas formas. Es guardarte los pesos del mes con la misma constancia con que te tragas las lágrimas en los aparcamientos. Es abrir los cuadernos del curso a los 51 años, aunque en la clase todos tengan 20 menos que tú. Es escribir una carta durante un año entero y no enviarla hasta que el momento sea exactamente el correcto. Es entender que el tiempo no siempre trabaja contra nosotras. A veces, si sabemos esperar, el tiempo es nuestra mejor herramienta. Eran las 3:17 de la tarde de un sábado cuando mi hija me dijo que ese ático iba a ser suyo de todas formas. Y yo sonreí. Abrí la gaveta y saqué una carpeta azul. No porque quisiera ganar, sino porque llevaba demasiados años perdiendo en silencio, y había llegado el momento de que el silencio dijera algo por mí. Tú que me estás escuchando ahora mismo, y que quizás tienes tu propia mesa 16, tu propio pestillo que se cierra desde dentro, tu propio aparcamiento donde te has permitido caerte cuando nadie miraba. Te digo algo que ojalá alguien me hubiera dicho antes. Lo que construyes en silencio no desaparece. Lo que guardas con dignidad no se pierde. Y las personas que aprenden a esperar sin amargarse, sin endurecerse, sin dejar de querer,
Son las que al final se sientan en una terraza con el mar enfrente y entienden que el camino, con todo lo que costó, valió cada paso. La manzanilla sigue caliente, el mar sigue ahí, y el reloj de mi madre sigue marcando los segundos en la pared de la sala, igual que siempre, con esa paciencia tranquila de las cosas que saben que el tiempo, al final, lo ordena todo.